¿Y qué tal, amiguitos de la vida? Bueno, ¿qué os parece si os cuento una movida que he empezado a hacer? Hola, ¿qué tal? Bueno, me veis aquí con gafas en plan literato, así haciéndome como el importante y como en los animes se ve el reflejo de la cámara y yo me siento listo. Os cuento, voy a hacer una cosa un poco harta. Hace unas semanas, más bien un mes y pico, tuve un sueño bastante random y bastante completo por otra parte. Es para hacérmelo mirar, o sea, tenía bien de info. Pues soñé con una generación de personas, una especie de catet, de grupo de personas que comparten un destino que viajaban en el tiempo. Soñé además con una serie de reglas que tenían para esos viajes en el tiempo, por ejemplo, que para viajar en el tiempo debían sumergirse en un abismo, una especie de acantilado situado en el mar y que estaba ubicado en una cueva subterránea a la que tenían que llegar buceando, dejándose casi la vida y tocar una piedra anaranjada. Eso les hacía entrar en un limbo, en una especie de habitáculo de origen fúngico, es una mezcla ahí de Gans, de Leftovers, Outlander, bueno, una movida muy vasta. Y tenían que esperar un tiempo indefinido ahí, esa generación de personas tenían que estar esperando un tiempo hasta volver a hacer un salto temporal, o sea, hasta hacer un salto temporal a un periodo de tiempo durante un lapso indefinido, es decir, indeterminado, mejor dicho. Cada 6 años este grupo, esta generación de personas deben ir a ese abismo, tocar la piedra naranja y están obligados, porque si no, su mente empieza a hacer cosas raras, empieza a distorsionar la realidad y no les queda otra que ir a ese punto y tocar la piedra naranja o la palman. Entonces, cuando llegan a la piedra, la tocan y entran en un limbo que tiene un nombre. O sea, yo estoy creando aquí como un glosario de términos y la hostia. Uh, y permanecen en esa habitación un tiempo, unas semanas, tienen que convivir. Y al de un tiempo se abre otro portal que al cruzarlo les lleva X años al futuro. Pueden ser un día, una semana, o pueden ser años o décadas o siglos. Hay un caso en el que son siglos. Y tienen un periodo de 6 años en ese tiempo temporal al que lleguen, tienen 6 años de vida en los que tienen que vivir, rehacer lo que puedan su vida. Si han pasado, por ejemplo, imagínate a alguien que tenía una hija y la dejó con 4 años y salta 7 años al futuro, pues esa hija tendría la edad que tuviera originalmente más 7 años. Con lo cual, si saltas poco tiempo, pues ves a los que más quieres cómo envejecen y cómo rehacen su vida o cómo se mueren de pena. Es bastante jodido. Y luego al de 6 años tienes que volver a saltar y volver a repetir la movida. Se supone, y esto le tengo que dar vueltas todavía, o sea, he escrito el prólogo, le tengo que dar vueltas a qué pasa durante esos 6 años. No sé si tienen que cumplir, además de vivir su vida, no sé si tienen que cumplir alguna misión. Eso en el sueño ya no me lo dijeron. No tuve la inspiración, pero ahí ando dándole vueltas a lo que hay. Pero sí que en el sueño como que se veía súper claro que tenían que estar 6 años, luego volver. Tengo como muy vivida la sensación, además, de perturbación mental que tenían que sufrir antes de llegar al abismo, que es lo que les indicaba que tenían que ir. Y no sé, como varias cositas. Total, que me he animado. Lo puse en Twitter en su momento y hubo peña que me dijo, hostia, eso suena bastante guapardo. Que bueno, no lo sé. Lo agradezco de corazón que me lo dijeran las personas que me lo dijeron. Y me he animado a, por lo menos, escribir un prólogo. Y intentaré escribir un relato. E intentaré escribir un libro. Eso lo veo difícil. Es jodido de narices porque, además, en el sueño y en el libro que voy a empezar a escribir, hay 3 generaciones. O sea, hay 3 catet, grupos de personas que comparten un destino. Hay 3 generaciones que han saltado en el tiempo. Una en Francia, otra en España y otra en Italia. Y son de periodos históricos completamente diferentes, como vais a poder ver ahora. Seguramente la generación tercera sea la que esté en España y vaya a llevar un poco el peso de los personajes más protagonistas. Pero claro, aquí hay generaciones que conviven y saltan
directamente en el tiempo y se pueden llegar a adelantar a, por ejemplo, la generación tercera, que es la que empezará a saltar más o menos en el presente, en la época presente, 1990 y pico, o sea, presente pasada. Puede ser que haya un momento en el que alguien de la generación, o sea, por ejemplo, la generación segunda, acabe adelantándoles en el tiempo o acaben conviviendo con ellos en un mismo espacio temporal. Buah, yo qué sé, es una locura bastante gansa. Y os voy a dar un spoiler, porque esto me mola mucho que en el sueño mío apareciese. La primera generación, que es la de Italia, su primer salto, porque solo han tenido uno, su primer salto fue del año 100 a.C. al año 2025. Tela. Y se han vuelto puto locos. O sea, ese salto les ha petado el cerebro, algo ha pasado ahí además, o sea que entre que la disonancia cognitiva de repente ver qué es esto en el futuro y algo ha pasado, se han vuelto homicidas. Entonces, ojo, que como te tengo que convivir con ellos, igual estás jodido. Bueno, yo qué sé, una paranoia. Total, que he escrito un prólogo y me hace mucha ilusión hoy leerlo. Pues bien, os dejo en compañía de La mirada del abismo. Francia, macizo de Calanques, 1899. El clima era perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir, y siempre pasaba igual. Las nubes relucían en un color negro que parecía brillar, cargadas de electricidad estática. La acumulación de energía era tal que un humano normal podría casi oírlo, casi. Pero Jean ya no se consideraba un humano normal, no lo era. Él podía escucharlo claramente. Él era el que adelantaría al resto de generaciones. O eso le habían dicho. O quizás se había autoconvencido él mismo. Ya no se acordaba. Y ya daba igual. Mientras se dejaba deslizar por los finos pasillos de la locura que sabía que le acorralaría, Jean tuvo un momento de lucidez. Sentía la estática, pero también el traqueteo del carruaje tirado por un caballo viejo que resoplaba, exhausto, con los ojos inyectados en sangre. Sentía también el latido de su corazón. El golpeteo contra su pecho parecía luchar contra la cadencia de los cascos del caballo. Ambos ritmos se fundían en una melodía de percusión frenética y desesperada. Todo su cuerpo era un grito de tensión en este momento. Sus ojos azules, que antaño estuvieron llenos de vida, en estos momentos, a sus 38 años de edad, parecían viejos, cansados, enfadados. ¡Santo Dios! Había olvidado lo que se sentía antes de sumergirme, exclamó Jean al aire. Ni siquiera el caballo, demasiado agotado con su carrera, prestó atención a su imprecisa interpelación, que iba más cargada de inseguridad que de ira. La lluvia también era una constante en la llamada cada 6 años, y en ese momento golpeaba con heladora violencia el rostro de Jean. Grandes gotas resbalaban por su blanca piel y por sus manos enfundadas en unos viejos guantes que presentaban un cuero demasiado curtido y ya cuarteado. Su cerebro le obligó a ser consciente de que alguna de esas gotas estaban empezando a entrar en sus ojos, y casi de forma automática se pasó la mano por la cara sin ser muy consciente de cómo había iniciado ese movimiento, y mucho menos de su finalidad. Sin embargo, tocar la helada agua de la lluvia despertó en Jean una vivida y escalofriante sensación que le embargó durante unos segundos que parecieron interminables. La asfixiante sensación de que el poco oxígeno retenido en los pulmones es empujado por una enorme masa de agua, pugnando por entrar en la boca al menor descuido, robando ese preciado aire, mientras el cuerpo se aferra a la vida manoteando y pataleando para llegar al punto más alejado del abismo, un lugar tan negro y carente de vida como las nubes que ahora mismo estaban sobre su cabeza, dando testimonio de su apresurada huida. Cuando volvió a tomar conciencia, un espasmo torció sus mortecinos y delgados labios, creando un rictus en su cara que habría despertado un verdadero horror en cualquiera que lo hubiera visto. Las gotas de lluvia en los ojos se comenzaron a confundir con lágrimas de rabia y miedo que iban aflorando con escozor y esfuerzo. Jean huía de algo, o puede que fuese en busca de algo. Posiblemente ambas opciones tenían espacio para coexistir dadas las circunstancias, por lo que dejaba atrás y por lo que sabía que le esperaba. Por favor, que mi cuerpo se rompa, que muera de dolor,
Pero no puedo volver a vivir con su añoranza. Sabía que el resto de su generación estaban viviendo lo mismo en este momento y que todos se encontrarían en ese infernal limbo tras bucear y alcanzar la piedra. Por cuarta vez en su vida, la llamada resultaba ineludible. El zumbido de la estática no era el único con el que debía convivir en este momento. Algo dentro de él le impelía a abandonar todo lo que se aferraba para la siguiente misión sin sentido que se le encargaría. Le amenazaba diciendo y haciendo temblar todo en su cabeza. Todo lo que veía distorsionaba la realidad y en su mente se iban lanzando imágenes de una brutal violencia sobre aquellos a los que Jan supuestamente amaba, como una especie de cruel promesa de lo que acontecería si Jan no agachaba la cabeza y se rendía a lo inevitable. Al menos en el limbo volvería a estar con Christine. Christine era el suave, aunque efímero bálsamo que calmaba la sensación de desquiciado sufrimiento y tormento en su cabeza por el abandono y sacrificio que debía realizar. Ella podía reconectarle con la vida, con su voz, con su alma. Cada salto temporal, Jan se preguntaba por qué no se arriesgaba y se quedaba con ella. La voz lo había dejado claro. No estaba permitido que miembros de una misma generación tuviesen contacto durante los periodos de serenidad. 6 años de aparente calma en los que fingir que tenían una vida, en los que intentar no perderse como seres humanos mientras hacían lo que demonios fuese que tuviesen que hacer en cada ocasión. También sabía que no afectaba a todos por igual. Algunos de ellos podían convivir con la añoranza inconsolable de volver a ver a sus seres queridos, más viejos, más cansados, con una nueva vida o anclados en la pena, evitándose el dolor físico que conllevaba un salto temporal largo. Pero Jin, no. Él necesitaba pertenecer a algo, a alguien. Perdería la cabeza si tenía que volver a hacer algo parecido a lo de la última vez para seguir adelante. No, él necesitaba irse, lejos, hasta dentro de mucho tiempo, y fuera de todo lo que le anclase emocionalmente al pasado. Solo así podría seguir adelante, y ser el que adelantaría sin convertirse en un monstruo durante el proceso. Perdido en su histeria, en sus sensaciones corporales y en el miedo, el viaje llegó a su fin. El mar comenzó a resonar a través de unas salvajes olas que rompían contra el imponente desfiladero al que tendría que saltar. ¿Acaso seré el primero en sumergirme?, se preguntó, haciendo válido el autorreconocido miedo a estar solo que siempre le acompañaba. No quería tener que enfrentarse a sí mismo en ese espacio verdoso y cálido en completa soledad, esperando a los demás. Su gabán rozaba el barro del suelo y se embadurnaba del cieno mientras Jan observaba, completamente inmóvil, el fondo del desfiladero asediado por un mar que parecía dispuesto a derribar cada piedra de la pared que lo contenía. Estuvo varias veces tentado de salir corriendo y volver a su mansión, pero no lo hizo. Sabía perfectamente lo que encontraría allí: una mansión en llamas. Esa había sido su promesa y su despedida. El fuego devorador era el legado que dejaba Jen en su vida tras 6 años de una vida ficticia y abominable. Un matrimonio que escondía un nauseabundo secreto que le atormentaba. Una mujer que le servía de ancla al presente, pero que también era un continuo recordatorio de su bajeza. Hace años que Jin descubrió que era capaz de romper casi todos los límites éticos y morales en su lucha por la supervivencia y la cordura. En las febriles noches que precedieron al cumplimiento de los 6 años de serenidad, Jin se había convencido de que si quemaba todo y dejaba que todo ardiese, el abismo le ofrecería un lapso de tiempo mayor cuando llegase el momento. No era un pensamiento muy coherente, lo sabía. Estaba convencido de que una especie de mal en su cabeza se había instalado y le inyectaba ideas que no eran las adecuadas, que estaban emborronadas. Como cuando la tinta de una pluma es demasiado fluida y hace que las letras que se dibujan inicialmente con la forma deseada, a los pocos segundos, comiencen a desfigurarse, adoptando formas disruptivas y caprichosas. Así era su mente en este momento, tinta aguada. La sensación de arrepentimiento por haber destruido el medio y el lugar de vida de sus supuestos seres queridos se le quiso adherir como el mismo viscoso barro que se pegoteaba en su gabán. En medio de la fría tormenta que arreciaba, Jan, sin previo aviso, sintió el cálido rubor en sus mejillas, fruto de la vergüenza. «¿Qué he hecho?», se dijo a sí mismo en un tono apagado y quedo. Totalmente inexpresivo, Jan
Se dejó llevar por el momento de conciencia y de juicio. Estaba frente al abismo, pero la oscuridad había comenzado a embargarle mucho tiempo antes de sumergirse. Y no hubo tiempo para muchos pensamientos más. La tormenta incrementó su violencia, y también lo hizo el temblor de la realidad. Detrás de los ojos de Jin, todo comenzó a desenfocarse. El desfiladero, el mar, las nubes, incluso el olor a salitre, comenzó a emborronarse y a punzarle en la zona más dolorosa e incisiva que había en su cerebro. Esa era la señal. Cuanto menos tiempo le quedaba a las generaciones para cumplir el pacto, más se impacientaban las señales físicas que dejaban claro que debían cumplirlo. Christine, por favor, espero que estés ya allí, que puedas perdonarme por estos 6 años de blasfemia, susurró de forma ansiosa. Esta fue la última vez que Jin habló antes de zambullirse en la salvaje marea que se encontraba al fondo del desfiladero, y así comenzase a bucear hasta la cueva inundada donde le esperaba el dolor. Jin actuó ante la mirada del abismo que le esperaba a sus pies, dejó atrás sus pensamientos y saltó. Apenas sintió la fría agua salada cuando le rozó al saltar del desfiladero. Tampoco fue consciente de la forma en la que nadó hasta la abandonada y atronadoramente silenciosa cueva inundada, pero sí sintió el retumbar de la roca, advirtiéndole de que ante cualquier descuido podría morir antes de alcanzar la piedra que abriría el portal. Eso, si no perdía el oxígeno y quedaba inerte para siempre como un cadáver sin nombre en ese infernal y recóndito lugar. Para su desgracia, no se ahogó durante la zambullida, y al tocar la piedra incandescente de color anaranjado, sobrevivió para descubrir qué nueva misión tendría y qué nuevas formas de sufrimiento el destino le tenía reservado. Al aparecer en el limbo, vomitó, se limpió la sangre de la boca y sollozó. Comparado con el dolor que había sufrido en los 3 saltos anteriores, en esta ocasión, afortunadamente, el salto temporal iba a ser largo. Con suerte, todos los que le llegaron a conocer alguna vez ya habrían muerto y podría enterrar de una vez sus secretos. Y la vio. Allí estaba ella. Todo iría bien. Solo así encontró la fuerza para volver a respirar de nuevo. Pero en aquella ocasión Christine no tenía ninguna intención de servir de bálsamo para Jin. Su dulce rostro, siempre dispuesto a transmitir calma, incluso en los momentos de mayor tensión, se veía contraído por la rabia y el asco. Lo sabe, ella lo sabe, pensó Jin. Por un instante los dolores de la transición del portal le parecieron más llevaderos y comprensibles que la vergüenza y autocompasión que comenzaba a embargarlo por el evidente desprecio que su alma gemela le regalaba como bienvenida. Por supuesto, la norma decía que miembros de una misma generación no podían interactuar, pero nada impedía vigilar los pasos de unos y otros. Christine sabía desde hace tiempo que Jin iba a cometer una locura, pero jamás se imaginó que durante estos 6 años pudiese enterrarse tan profundamente en las mareas de la sinrazón. «¿Cómo has osado? No vuelvas a dirigirme la palabra nunca. Has escupido en la memoria de Beatriz. Ella te quería de verdad, no tiene la culpa de nada, y aún así murió rogando por tu regreso». El grito salió de la garganta de Christine como si fuese un ladrido, atacando a Jin por la espalda cuando aún apenas se había recompuesto del viaje. Beatriz, la primera esposa de Jin, fue una mujer desgraciada toda su vida. Con 19 años, su marido, un hombre bueno, generoso y algo ingenuo, empezaba a labrarse una buena reputación en la sociedad, gracias a su trabajo como reputado artista de una noble familia. La vida les daba dinero, respeto y una preciosa hija que, en el momento de la desaparición de Jin, tenía 4 años. Jin se desvaneció de la noche a la mañana. Beatriz lloró desconsolada por años, y su hija, Dora, creció creyendo que debía aferrarse a las personas porque en cualquier momento podrían alejarse y abandonarla. «Es tu hija, Jin, no un instrumento». Christine se acercó a la masa dolorida que era Jin en este momento. Para Jin, el dolor físico era lo de menos ahora. Vivirá para siempre añorando un amor que nunca fue, de un padre al que no conoció y que se aprovechó de ella de la forma más cruel y enloquecida que se me ocurre. «No puedo ni mirarte». Christine sintió una arcada que contuvo apenas y volvió a alejarse de Jin, sentándose y aferrándose con fuerza a las rodillas. Sentada en uno de los bancos de origen fúngico que poblaba el limbo, comenzó a balancearse de forma obsesiva y ansiosa.
Tendría que esperar con el resto de la generación durante semanas a que se abriese el otro lado del portal y todos recibiesen sus instrucciones. Eso incluía a Jin. Y Christine, con toda su bondad y su calma, no sabía cómo demonios afrontarlo. El día en que Jin se casó con su hija, supo que no tendría salvación, pero necesitaba una forma de seguir adelante. Los 2 saltos anteriores le habían desgarrado, y la única forma en la que supo unir los pedazos fue secuestrando la última cosa que podía reclamar como propia en un mundo que le resultaba ajeno y desconocido. Jin se maldijo a sí mismo y deseó haber muerto, ahogado, en esas aguas frías y carentes de vida que tanto le recordaban lo solo y alejado de la realidad que estaba. Fin. Bueno, pues esto ha sido todo. Vaya vergüenza, ¿no? Menuda vergu. No me voy a enrollar más. Esta ha sido la lectura del prólogo. Me queda un trabajo bastante potente. Aquí estoy tomando notas en mi cuaderno porque ahora, si quiero continuar, tengo que empezar por la 3ª generación y tengo que conseguir que todo hile. La historia de Jin seguramente vaya entreverada en los diferentes capítulos de la 3ª generación, porque creo que es un buen personaje vehicular para transmitir el dolor, la pena y la locura de este tipo de saltos temporales que te dejan fuera de todo. Y yo qué sé, esta es mi paranoia, yo qué sé, me apetecía compartirlo con vosotros, espero que os guste y que me dejéis algún comentario sobre cómo lo veis, si se entiende, porque a veces esto cuando lo sobas mucho, tú ya te sabes de lo que estás hablando y no se entiende absolutamente nada. Es verdad que es el prólogo y quiero que genere un poco esa sensación. Sí quiero que, aunque he dado alguna pista y alguna respuesta, haya muchos interrogantes que digas, ¿qué coño está pasando? ¿Y esto por qué es así? Pero aún así sí quiero que tenga un mínimo sentido y que el que lo lea diga, bueno, vale, algo me he enterado y a ver qué pasa luego. Hasta pronto y espero que os guste. Gracias, qué vergüenza, mejor no pensarlo. ¡Hala! Me voy con Jin. Adiós, adiós.